Bienvenidos mis estimados a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de lo que son las arritmias supraventriculares. En el video anterior estuvimos hablando acerca del ritmo cardíaco. Como estamos viendo, pues estamos poco a poco tocando cada parte de lo que es el EKG para aprender desde cero a leer el EKG. Si no has visto los videos anteriores, te voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que mires todos los videos que estoy subiendo de la serie de lectura de EKG. Sin más que decir, podemos avanzar. Como introducción tenemos que las arritmias supraventriculares, de las que hablaremos en este video, son taquicardia sinusal, flutter auricular, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, extrasístoles supraventriculares, bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal es cuando la frecuencia cardíaca oscila entre 100 y 160 latidos por minuto. El intervalo RR es regular y hay una onda P normal antes de cada QR. Si podemos verlo aquí normalmente, podemos ver que toda la R es regular. Entonces tenemos un ritmo regular. Y podemos ver la presencia de la onda P antes de un complejo QRS. Obviamente todos están pegaditos porque la frecuencia es demasiado alta, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos que es una taquicardia sinusal? Porque sabemos que el no sinusal está funcionando correctamente. Lo único que hay aquí es una taquicardia, o sea, una aceleración cardíaca. Con la edad, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir, por el cual se usa la siguiente fórmula. Frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad. O sea, si tienes un ejemplo 20 años, su frecuencia cardíaca máxima es de 200 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una frecuencia cardíaca de 180 por minuto sugiere una taquicardia sinusal en una persona de 39 años o menos, pero debe buscarse otra arritmia que no sea esta en una persona mayor de 45 años o más. La taquicardia sinusal se presenta en condiciones fisiológicas como en los neonatos e infantes, las personas que hacen ejercicio, los ansiosos, los que están excitados, también en emociones cotidianas. En ocasiones patológicas, como algunos casos de infarto de miocardio, estadios de hiperdinamia como fiebre, hipoxia, hemorragia, hipotensión y choque, también podemos encontrarla. La taquicardia sinusal, tal como ya hemos hablado, tiene esta característica: un RR regular, y podemos verla aquí, R, y podemos ver que están casi a la misma distancia todos estos. Podemos ver una onda P presente, ya la tenemos aquí, la onda P, la onda P, la onda P, la onda P, antecediendo a un complejo QRS. La frecuencia cardíaca siempre es de más de 100 latidos por minuto cuando se encarga de la taquicardia sinusal. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas tres es una taquicardia sinusal con lo que ya hablamos? Respóndelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Flutter auricular. En el EKG es importante diferenciar una fibrilación auricular del flutter auricular. Ambas son taquirritmias supraventriculares y pueden coexistir. En el flutter auricular pueden aparecer ondas F mayúsculas que son regulares con una frecuencia de 300 y 350 por minuto. Ya podemos ver aquí. Entonces todas estas onditas que vemos aquí es el flutter auricular. Entonces lo que nosotros miramos aquí es que esta es la contracción de la aurícula y este es el del ventrículo y podventrículo. Entonces podemos ver, se contrae 1, 2, 3 la aurícula y boom, hay un potencial de acción en los ventrículos. Por ejemplo, si un paciente con flutter auricular tiene una frecuencia auricular de 320 con un bloqueo de 4:1, tendrá una frecuencia de pulso de 80 latidos por minuto. En estos casos, el intervalo RR puede ser regular o irregular, eso nada que ver, pero en general no es tan irregular como en la fibrilación auricular. El flutter auricular podemos verlo así en la tabla. En estos casos, la onda R nos dará una frecuencia ventricular y la onda F nos dará una frecuencia auricular. Entonces podemos ver aquí que la frecuencia auricular es mucho mayor que la frecuencia ventricular. Obviamente, estos lectores generalmente lo que miran son la frecuencia del complejo QRS y de esa manera la miden. Pero en estos casos pues notamos que existe una diferencia entre la contracción, entre la frecuencia de contracción de la aurícula y de los ventrículos. ¿Cuál es la causa del flutter auricular?
es la cardiopatía isquémica, pero también pueden aparecer otras complicaciones de múltiples patologías agudas, como una valvulopatía reumática, siendo la estenosis mitral una de las principales causas, tromboembolismo pulmonar y en pacientes que reciben quinidina para tratamiento de la fibrilación auricular. Y las causas del flutter auricular suelen ser similares a las de la fibrilación auricular. Ok, ahora vamos a fibrilación auricular. Es una arritmia frecuente en mayores de 60 años y se caracteriza en el EKG, como ya se señaló con anterioridad, por la presencia de ondas F, un RR variable y no aparece en la onda P, o sea, están ausentes de manera regular, precediendo a cada QRS. Y podemos verlo aquí. Esto es lo que pasa generalmente en la fibrilación auricular. Podemos ver como todas estas ondas están casi desorganizadas. Y existe como una contracción muy acelerada de las aurículas, pero los ventrículos se contraen en una dirección menos. Aquí podemos ver a la fibrilación auricular. Vamos a apoyar la teoría para que miren. La fibrilación auricular dice que estos son los tres criterios diagnósticos. O sea, tenemos una onda P no presente, o sea, ausencia de la onda P. Si ustedes miran que en cada complejo QRS no existe la onda P, miren, no hay P, no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P para nada. Dice que existe un RR irregular. Entonces miramos aquí que está ancho, aquí está angosto, aquí está angosto, aquí está muy gran y mucho amplio. Aquí está angosto, aquí está más amplio. Entonces miramos que cada RR está irregular. La distancia entre cada RR es irregular. Entonces, y dice por último que hay presencia de ondas F minúsculas. Y las podemos ver aquí. Podemos ver es como esa vibración. Entonces esas son las ondas F minúsculas. Muy diferentes del flutter auricular, que la onda F eran mayúsculas, eran más grandes, eran más picudas. La fibrilación auricular, la frecuencia auricular suele ser mayor a 350 contracciones por minuto. Y generalmente la frecuencia ventricular es mayor a 100 latidos, especialmente en individuos que no reciben medicamentos para reducción de la fibrilación ventricular como digitálicos. Con frecuencia se pueden apreciar la coexistencia de flutter auricular y fibrilación auricular en el trazo electrocardiográfico. Y la podemos ver aquí. Podemos ver la presencia de ondas F, pero no vemos incluso aquí la onda P. Y miramos también que la distancia entre cada RR es irregular, o sea, están una distancia muy diferente. Si nosotros miramos en el flutter auricular, casi siempre miramos que la distancia entre cada R era regular, un poco regular, pues, pero no era tan señalada como la que tenemos en la fibrilación auricular, que existe una distancia muy variable entre cada una de estas. Pero también tenemos una onda F mayúscula mucho más grande que la de una fibrilación auricular. Por eso decimos que estas coexisten. Causa de la fibrilación auricular: obviamente valvulopatía reumática, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, hipertiroidismo. En personas jóvenes sin enfermedad subyacente se puede presentar la fibrilación auricular solitaria, que se manifiesta por episodios paroxísticos, o sea, de vez en cuando, de esta arritmia con una duración de horas o días. La prevalencia de fibrilación auricular aumenta con la edad y se estima que cerca del 8% de las personas mayores de 80 años padecen esta arritmia, lo cual es causa importante de embolismo cerebral. Extrasístoles supraventriculares. Su nombre correcto es contracción auricular prematura, también llamado CAP. Son contracciones prematuras que nacen de un foco ectópico de las aurículas. Se conocen por la presencia de ondas P de morfología diferente a las P de base, seguidas por complejo QRS de base normal, pues. Otra característica importante es la ausencia de pausas compensatorias, en la cual suele estar presente en la extrasístole ventricular, como se verá en otro video. Aquí normalmente podemos ver este EKG, podemos ver que existe una contracción normal cardíaca, podemos ver onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T, y aquí es donde vemos la extrasístole supraventricular. Nosotros vemos una onda P muy diferente. Miren, aquí tenemos una onda P positiva, pero aquí hay una onda P negativa. Puede incluso ser una P muy minúscula pero negativa, o sea, una onda P de morfología diferente a la onda P de base. Y después vemos a un complejo QRS de base normal, o sea, nosotros vemos la onda P diferente y un complejo QRS
de base normal, y después vemos una pausa. Onda P extraña denominada onda P', es simplemente una contracción prematura auricular que llegó al nodo auriculoventricular, lo encontró en el periodo refractario, por lo cual esta onda P no se transmitió a los ventrículos y por ello no se produjo la despolarización ventricular. A este fenómeno se le conoce como CAP bloqueada. ¿Cuáles son las causas de la CAP? Se pueden ver en individuos sanos posterior a la ingesta de cafeína y tabaco, debido al estrés emocional, y también en pacientes con cardiopatía de base, y puede anteceder al desarrollo de una taquirritmia supraventricular o a una fibrilación auricular. O sea, si vemos esto, hay que vigilar a este paciente porque puede desarrollar una de estas cardiopatías. Bradicardia sinusal se diagnostica cuando hay un ritmo de base sinusal de morfología normal y la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto. Es un hallazgo frecuente y puede indicar una buena salud a los deportistas consuetudinarios. Sin embargo, puede ser la primera manifestación de una enfermedad. Sin embargo, puede ser la manifestación de enfermedad del nodo sinusal por una enfermedad coronaria también. Es común en pacientes con infarto agudo de miocardio de la cara inferior con una frecuencia de 40% en las primeras 24 horas. Esta situación de bradicardia es reversible a medida que el paciente se estabiliza. Entonces aquí nosotros lo que vemos es una bradicardia sinusal. O sea, miramos que el nodo sinusal está funcionando correctamente por la onda P. Y obviamente lo que notamos aquí es que la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto. Ok, calculemos la frecuencia cardíaca en este. Ok, tenemos aquí lo más cercano a este pues. Y tenemos 1, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 500 entre 29. Y miramos que aquí tiene una frecuencia de 51 latidos por minuto. Y obviamente la morfología del EKG es normal. Lo único que está disminuida, la frecuencia cardíaca. Causa de la bradicardia sinusal: forma parte de la reacción natural ante estímulo vagal, como el masaje del seno carotídeo, la presión sobre los globos oculares o la maniobra de Valsalva. Puede deberse también al efecto farmacológico tras la ingesta de digitálicos, beta bloqueadores, morfina, clonidina, veramapilos, diltiazem, entre otros. También es común en enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo y la hipotermia. Ay, disculpen el gallo. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será arritmia ventricular. Hasta la próxima.